Bueno, y llegó el momento, cuando arrancamos el programa dijimos que estábamos con una invitada especial, que además, nada, tengo que decir que es mi amiga, pero lo voy a decir una sola vez porque si no queda como que... No, pero esto es un esfuerzo de producción, quiero que lo sepan. Sí. Estamos con Fernanda Méndez, y ahora nos va a contar un poquito a qué se dedica, pero un poco el tema que nos nucleaba hoy en relación a la salud era, contanos, Yami, un poco lo que estuvimos buscando en internet, que es muy importante. En 2014 hubo un brote de ébola, que es una fiebre hemorrágica, en Guinea. Fue una epidemia que estuvo fuera de control durante todo lo que fue ese año y parte del 2015. Se propagó también, obviamente, a Estados Unidos y a España y a otros distintos países, y eso fue lo que empezó a llamar la atención a los distintos países que no estén, obviamente, en lo que sería el continente africano, y se visibilizó la situación. Según Médicos Sin Frontera, en la actualidad, en la República Democrática del Congo todavía sigue atravesando una situación bastante crítica, y el 17 de julio la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública internacional a lo que fue y lo que es la epidemia del ébola. Exacto. Yo no entiendo cómo una enfermedad que no sé si estoy en lo cierto o estoy hablando cosas que no son, casi se había erradicado, y cómo vuelve. Hay muchas teorías conspirativas y demás, pero ¿cómo puede volver? ¿Y cómo recién tiene que tocar el continente americano o europeo como para recién darle una visibilidad? Claro. Ya que en África viene gente que viene muriendo y que viene atravesando esta enfermedad que es pero avasallante. ¿Cómo puede ser que volvió? Bueno, acá tenemos una invitada, me parece que nos puede dar una data de todo esto, ¿no? Mira, el fundamento de por qué, bueno, en primer lugar, yo soy trabajadora humanitaria. Sí. Empecé a trabajar como médica humanitaria en diferentes países desde el año 2002, y muchos de estos años, entre otros proyectos, trabajé en emergencias por el ébola. Sí. A tu pregunta de por qué tiene que tocar otros continentes, yo te voy a decir que cualquier enfermedad tiene que tocar la sociedad, podríamos decirlo así, occidental o civilizada, entre comillas, y de forma muy irónica lo que te estoy diciendo, para que las grandes organizaciones médicas se den cuenta que hay que hacer algo. Me refiero a organizaciones médicas no gubernamentales, no a las ONGs, claro, sino a los grandes estados, etcétera. La enfermedad, las fiebres hemorrágicas de ébola, no es que se terminan, se acaban. Hay reservorios, los reservorios son los simios, son los murciélagos, hay una especie de monos que son portadores de esta enfermedad, y no es que se erradica al 100%. Los países donde se dan estos brotes son países que son muy selváticos, que tienen a estos animales. Y que llegan a los animales hace que sean más nocivos todavía para los humanos, que haya desarrollado más resistencia a eso. No, eso es históricamente estos animales han sido portadores de estas enfermedades y se mueren. Se mueren de la enfermedad. La comunidad, ¿cómo se contagia? En general es porque come al animal o porque tiene contacto físico con ese animal que murió de ébola o de Marburg, y se contagia el primer ser humano. Ese se llama index case, o sea, es el primer caso, el caso 1. A partir de ahí comienza la transmisión entre los seres humanos, que es por contacto físico, por contacto con fluidos corporales. A tu pregunta, que me parece más que pertinente, ¿por qué sigue? ¿Y por qué? Y bueno, porque son países pobres, porque son países que están en guerra. Es muy difícil hacer intervenciones, hacer trabajo médico en estos lugares, porque en el caso de Congo, que bueno, es el tema que comentabas hace unos minutos, es un país en guerra y donde no se nos permite trabajar a los que somos trabajadores humanitarios. ¿Qué trabas le ponen? La traba fundamental es la seguridad. Sí, eso había leído, que hay muchos digamos, grupos armados, más de 100, más de 150, que hacen que el laburo humanitario sea dificultoso, incluso con peligro de muerte, o por lo menos es lo que en las noticias se puede leer. Sí, hay a las organizaciones que trabajan y que han querido hacer intervenciones y que las han hecho y que las siguen haciendo.
también tienen que proteger a sus equipos. Exacto. Claro. A los equipos del país donde estás trabajando y a los equipos de las personas que vamos de afuera. Claro. Si tenés un conflicto activo de guerra, si tenés gente que ataca los centros donde estamos trabajando, es imposible porque por cuestiones de seguridad de los pacientes y nuestra y de todos, evidentemente no se puede dar la atención médica que estas personas requieren, ¿sabes? Y esto lo único que hace es favorecer la diseminación de la enfermedad. Claro. Y lo que está pasando ahora, y lo venimos hablando hace muchos meses a esto, es que mientras no tengamos acceso a estas comunidades, la enfermedad va a seguir trascendiendo y va a seguir contagiándose. Claro, se va a seguir disipando. Sí. Al contagiar más gente, Sí. se va a disipar y va a Sí. llegar a distintos puntos. Sí. Y la diferencia con la epidemia del 2014 al 2016 Sí. fue, aquella epidemia era una epidemia en países que no tenían conflicto. Pudimos trabajar Claro. ahí, pudimos Ujú. dar una respuesta. Hay una cantidad de componentes que tiene las intervenciones en las fiebres hemorrágicas. Vos tenés los centros de tratamiento de la enfermedad, pero también tenés actividades comunitarias. Bueno, hay una serie de actividades que se hacen para cortar la transmisión. En esos países donde fue la epidemia grande del 2014, hubo muchas, Sí. esa fue la bestial por el número de casos. Podíamos trabajar libremente, teníamos acceso a la comunidad, teníamos acceso a los centros de tratamiento. La verdad es que no recuerdo haber tenido ningún tipo de incidente. Ahora es prácticamente imposible. ¿En qué lugares vos estuviste trabajando para poder ayudar a esta gente? La primera vez fue durante una epidemia de Marburg, que es muy similar al ébola en Angola, en el norte de Angola, y fue en el 2005. Y Y después... contame, perdón, ¿no? Te interrumpo porque se me viene a la mente, es como Angola, un país que a nosotros nos queda totalmente diferente, Lejos. sobre todas las cosas, en y todo claro, sentido, ¿no? Sí, y sí. sobre todo que en la cultura, ¿no? Totalmente diferente. ¿Cómo es tu llegada al aeropuerto, al lugar, y desde ahí cuál es el sistema, ¿no? ¿Hasta dónde van? ¿Quién te lleva? ¿Cómo llegás? ¿A qué centro llegás? ¿Cuáles son los pacientes que tenés que tener? Porque me genera curiosidad de eso. Bueno, es que tocaste un punto... Yo soy un poquito como Letu, tenemos más historias que García Márquez. Que los buen día. Sí, tenemos más historias que... El caso de Angola es un caso particular. Yo vivía Ok. en Angola. Ah, mira, Sí, mi pareja es de Angola y yo Mira. llevaba viviendo en Angola 2 años, 3, mira. si no me equivoco, 2 años, cuando se declara el brote de epidemia de Marburg. Entonces, bueno, yo vivía en el sur del país, así que el equipo en avión me llevaron hasta la capital de Angola, hasta Luanda, y de ahí hasta Wish, que es en el norte del país. En auto tuvimos que viajar 2 días en Pantanal con un gran amigo, Juan Sacristán, que ya está haciendo otro trabajo, y con otros colegas, y llegamos ahí y comenzamos solos los 3 a abrir. Solo los tres. Solos los 3. Qué interesante. Una Llegamos campaña. los 3 solos de noche. O sea, encontramos la idea es que por ahí te recibió un equipo súper grande. Claro, eso es lo que, de claro, gente. exactamente. Es que Eso es lo que yo veo. En ese momento no, porque nosotros comenzábamos a abrir las actividades nuestras médicas, así que llegamos los 3 de noche y lo que recuerdo es que olía todo a lejía, muy fuerte, a lavandina, y escuchaba los llantos, con Juan Wow. escuchábamos llantos y llantos por todo Y yo conocía ese lugar porque había trabajado ahí un año antes Ujú. y me había cambiado completamente el panorama. Yo fui ahí como, viste, la típica argentina, esta me la conozco porque yo en Claro. este lugar estuve. No, Sí, sí. tuve que aterrizar en un lugar que estaba completamente devastado por esta epidemia, con miedo, con pánico, así que inmediatamente contactás a las autoridades locales. La persona que contacté él había sido afectado por familiares fallecidos, y bueno, y empezamos a trabajar. Eso fue, por eso al ejemplo de Angola fue ¿Cuál muy Marburg? particular. Fue el Marburg. En otro tipo de intervenciones tenés un equipo muy grande que te espera, que te Ok. Sí, que tenés, que te explican, sobre todo si es la primera vez o la segunda, o bueno, es un contexto diferente, Claro. porque esto tiene una connotación también cultural a la hora del Claramente. approach.
Y bueno, entonces necesitas que te expliquen, bueno, mira, esta es una cultura que por cuestiones religiosas permite esto o no aquello, entonces tenés que explicar todo esto y hay gente que lo hace, ¿no? Sí, tenemos equipos que nos esperan yo recuerdo una anécdota que, bueno, obviamente, porque somos amigas, lo contó en otro momento, esto de la diferencia cultural, como por ahí alguien que está de culturas donde la muerte o matar a alguien por ahí es algo... recuerdo la anécdota, creo que de Turquía o de alguno de esos lugares, que había hablado con un hombre que había matado no sé cuántas personas y su contrincante había matado menos o más personas. Digo, cómo las diferentes culturas hacen que uno pueda tener una visión totalmente diferente de lo que es morir, digo, ¿no es cierto? Bueno, que como las historias que nos contamos ya nos perdemos, Letu. Pero yo sí que el concepto de la muerte es completamente diferente a un occidental, a un país en el Medio Oriente, a África, a Asia. Sí, y aparte capaz no tenemos que ir tan lejos, sino a México, por ejemplo, que los veneran en el Día de los Muertos y demás. Diferente. En un contexto de una epidemia o en un contexto de una guerra es muy diferente según el país. Evidentemente la muerte afecta a todo el mundo. La diferencia está en la cosmovisión que vos le vas y en una serie de rituales que cumplen. Y que es súper importante respetar estos rituales. Claro. Que eso sí que lo hemos hablado, Letu, con vos. Y eso es fundamental. No interesa qué tipo de emergencia vos estás viviendo como médico o como lo que sea. Es saber cómo funciona la cultura en ese país, cuál es el ritual que hay que cumplir. Si alguien está enfermo, si alguien se muere, cómo comunicar la muerte, cómo comunicar la enfermedad, es muy importante. Incluso a nivel físico. ¿Qué hacemos en Argentina? Vos, si tenés que comunicar o tenés que dar tus condolencias a alguien, lo abrazás. Claro, bueno, eso hay países donde absolutamente no está bien visto. Son formas de manifestar. De hecho, son como agresiones, ¿no? Es como es una falta de respeto, claro. no agresión. Ok. Con respecto hablamos de la gente que fue afectada por este tipo de enfermedades y las epidemias y gente que muere. Ustedes, como trabajadores de la salud, ¿qué recaudos toman para no verse afectado por esas epidemias, ¿no? ¿Cuáles son los recaudos principales o la metodología para no entrar en eso? Entre nosotros no tenemos contacto físico durante todo el tiempo que estamos trabajando en estas epidemias. Cero contactos. Son políticas de don't touch policies. No podemos tener lo más mínimo contacto físico, no podemos abrazarnos, aunque estemos hechos, no sé, destrozados. ¿Están con trajes especiales? Eso es cuando vemos a los pacientes. Cuando vemos a los pacientes, si no, nosotros tampoco se pueden tocar, digamos. No, nosotros no nos podemos tocar. De hecho, a veces, cuando, bueno, ya me conoces, Letu, muy bien, cuando yo tengo ganas de abrazar a alguien, prefiero estar vestida para entrar a ver las pacientes porque sé que de esa forma, vestida de astronauta, puedo abrazar a mis amigos. Y entonces ahí nos abrazamos porque sabemos que es el único momento en que vamos a poder tener un contacto que no es un contacto muy, muy cálido, te imaginarás que con semejante cosa, pero por lo menos podés sentir el afecto de la... Qué loco, ¿no? Porque aparte imagino que... El contexto en el cual estás. Obviamente, digo, más allá, uno habla desde un lugar muy científico, pero digo, lo que uno debe pasar como ser humano, digo, ¿qué necesidad? La necesidad de abrazar a otro, tu compañero, tu codo a codo, que cuando en el momento más crítico es donde más necesitas. Sí, en Wish fue una de los recuerdos más lindos que yo tengo de Wish. Cumplí años el 28 de marzo y como no podíamos precisamente tener contacto físico, una compañera mía me regaló el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Sí, entonces el festejo fue un pedazo de pan con una vela de iluminar y el libro de los abrazos firmado por todo mi equipo, ¿no? Y esa era su forma de abrazarme. Y era un libro usado, un libro que ella lo estaba leyendo y me lo regaló. Bueno. Así que sí. Ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Yo quiero recordar que además, Fernanda, además de ser médica, es ginecóloga, es obstetra, y trabaja en la maternidad Estela de Carlotto junto conmigo. Estamos en una maternidad modelo en Argentina, donde, bueno, también a pulmón es un servicio público de salud. Hace un gran trabajo también para que las mujeres puedan acceder a sus derechos
Así que bueno, más allá también del labor humanitario, que obviamente o como cualquier ser humano uno agradece, me parece que también cabe destacar que esta mujer está acá en Argentina, eligió volver a su país, que en otras entrevistas podemos preguntarle por qué volvió. Podemos hacer la entrevista tirabomba, la ¿no? tirabomba, porque igual te digo, estando Argentina, África, creo que me quedo en Argentina. Sí, No sé. Con Urbano No sé. Bueno, ¿viste? Ahí abrió el consultorio tirabomba. Con estamos Urbano hablando- loco. Exacto, con Urbano. Así que bueno, nada, también agradecerle que haya venido también desde el conurbano Claro. a visitarnos hoy. Sí, no solamente agradecer por estar acá, sino por todo el trabajo que haces y Ahí se demás. pone Que hay nervioso, gente, se no, pone ahí, la miro y ya no, se que hay pone- gente que no está enterado de esto, que no sabe y la verdad que creo Y que... hay maneras de colaborar también, ¿eh? Claro, De- eso, ¿de qué Sí, maneras sí. podemos Siempre hay algo que se puede colaborar? hacer, ¿no? Pueden entrar a la página de Médicos Sin Fronteras, que es www.msf.org.ar, y bueno, ahí tienen toda la información respecto Así a cómo dice el se trabaja, cómo donar, trabaja Médicos creo Sin que Fronteras dice y cómo... donar, sí, Exactamente, Genial. sí. Desde acá podemos dar nuestro granito de arena. Sí.